De verdad que un honor pues haber recibido tu invitación a compartir la experiencia. Como siempre he dicho, el conocimiento es es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte. En ese sentido, pues el día de hoy vamos a estar a lo largo de esta hora planificada para conversar un poco sobre este elemento, sobre este factor muy importante, que es la gestión del riesgo o el riesgo como un elemento para tomar decisiones. En ese sentido, pues te pido que me permitas proyectar mi pantalla. Me avisas, por favor, cuando ya estés viendo la presentación para poder iniciar. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Sí, correcto. Todo en orden. Podemos visualizar ya la presentación. Te oímos bien y igual tu cámara está muy bien. Ok, Adelante. perfecto. Entonces, el plan, pues, estimados, es hablar por unos 45 minutos, donde va a haber un break intermedio. Y al final de esos 45 minutos vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. La intención, pues, es hacer esto lo más práctico posible, lo más digerible posible. Y que, bueno, básicamente lo que buscamos es, en esta primera entrada, hablar un poco de la parte conceptual, todo lo que es la parte de normativa, y a nivel de la segunda etapa de la presentación después del break, vamos a ver una aplicación práctica de los conceptos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra presentación hablando que se titula El riesgo como un factor para tomar decisiones en el mantenimiento. Y cuando hablamos de decisiones, quiero subrayar la palabra decisiones, porque básicamente estamos hablando de elementos o de decisiones que aporten valor a la organización. No es cualquier tipo de decisión. Eso es un elemento muy importante. Y ese aporte de valor a la organización ha hecho pues que realmente un concepto tan antiguo como el riesgo en la actualidad pues ha tenido una evolución muy importante. Es decir, parte del objetivo de hoy es cambiar la percepción que cada uno de ustedes puede tener del elemento riesgo. Desde muchos de nosotros generalmente tenemos una concepción del riesgo básicamente orientado a lo que es el tema de seguridad. Y hoy aspiro que realmente rompamos esa percepción y que el riesgo realmente a la final, el riesgo es dinero. Y vamos a hacer un paseo por todo el tema conceptual, el tema documental, que nos va a permitir realmente demostrar que el riesgo es dinero y es un elemento fundamental para tomar decisiones de aporte de valor a la organización desde mantenimiento. En ese sentido, lo primero que quiero que conversemos un poco sobre la definición de riesgo. El riesgo realmente es una herramienta que poseemos todos los seres humanos y que es el elemento que utilizamos para tomar decisiones. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de riesgo, el riesgo desde el punto de vista filosófico es un concepto pues, que tiene que ver con la posibilidad de ocurrencias en el futuro, ¿ok? Y que de alguna manera se interconecta con nuestra manera de sentir. Realmente el riesgo es una sensación, ¿ok? Más que un concepto que lo veamos desde el punto de vista de seguridad, el riesgo es una sensación que básicamente nos despierta y nos llama a tomar una decisión. Por ejemplo, cuando nos paramos a la orilla de una carretera, ¿ok? Nosotros miramos a la izquierda, miramos a la derecha, vemos que viene un carro muy lejos, evalúo la probabilidad de que ese carro me impacte o no, y en base a eso analizo la consecuencia que eso me puede traer y tomo la decisión de pasar por la carretera o pasar por el puente que genera seguridad. ¿Lo ves? Allí estamos tomando decisión. Es una decisión desde el punto de vista de riesgo que efectuamos.
E igualmente, cuando compramos un vehículo nuevo, de hecho, antes de sacarlo del concesionario, lo primero, evaluamos la probabilidad de que me lo choquen, la probabilidad de que me lo roben y evaluamos las consecuencias. Es decir, la consecuencia ¿cuál es? Quedar a pie y endeudado. En ese sentido, pues analizamos el nivel de riesgo y en función de un concepto que se llama tolerancia al riesgo, defino entonces qué hacer. Es decir, que es fundamental que identifiquemos cuál es ese nivel de tolerancia al riesgo que yo tengo, porque es el nivel que me va a permitir tomar decisión. Entonces, la decisión, cuando yo compro un vehículo, tomo el riesgo asociado a la probabilidad de que me lo choque, la probabilidad de que me lo roben, que generalmente a nivel de toda Latinoamérica esa probabilidad es muy alta. Las consecuencias de quedar a pie y endeudado también financieramente es muy alta. Por lo tanto, eso cae en un nivel de tolerancia que permite entonces tomar decisiones sobre el riesgo. ¿Y cuáles son esas decisiones? Primero, o no hacer nada, o mitigarlo, o transferirlo a un tercero. ¿Lo ves? Entonces, en el caso del ejemplo del vehículo, pues estamos diciendo pues que lo aseguramos, es decir, lo transfiero o le pago una prima a alguien para que él lleve el riesgo. Por supuesto, esa persona o esa empresa aseguradora va a evaluar mi edad, mi experiencia en el manejo, toda una serie de elementos, el vehículo, toda una serie de elementos, y en base a eso voy a pagar la prima. ¿Ok? Y por último, pues vemos aquí dos personas que se han lanzado en paracaídas y vienen felices. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que estas personas de alguna manera todos evaluamos la probabilidad de que ese paracaídas no abra y la consecuencia que es la muerte. Sin embargo, ese nivel de tolerancia al riesgo es diferente para todas las personas. Es decir, para mí, por ejemplo, soy una persona que tengo un nivel de tolerancia al riesgo muy bajo. Es decir, yo no soy capaz de lanzarme en paracaídas. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí el nivel, la probabilidad de ocurrencia multiplicado por las consecuencias cae en un nivel intolerable. Por lo tanto, tenemos que entender que el riesgo y las decisiones que tomamos en función del riesgo va a depender de cada elemento, de cada individuo, de cada organización. Y va a estar asociado a lo que llamamos el concepto de tolerancia al riesgo. Eso es un elemento muy importante. En ese sentido, tenemos que definitivamente conectar el riesgo con lo que es la gestión de nuestros activos físicos o en general de nuestros activos, ¿ok? Y por definición, la gestión de activos se identifica o se define de acuerdo a la 55.001 como actividades y prácticas coordinadas de una organización. Y cuando digo una organización, estamos hablando desde los accionistas, los inversionistas, alta dirección y sus empleados, básicamente por medio de las cuales manejan sus activos, sistemas de activos, para aprovechar las oportunidades de mejora interna o de negocios, así como reducciones de riesgos importantes que maximicen la generación de valor al negocio. Aquí vemos entonces una interrelación bien interesante entre lo que es el riesgo y la generación de valor. ¿Cómo entender la generación de valor desde el punto de vista del riesgo? Bueno, es un elemento muy importante, es decir, todo aquello que me permita una disminución de costo, una disminución de riesgo y la generación de beneficio, se dice que es una decisión que me va a permitir generar valor. Y como podemos ver, desde el punto de vista de riesgo, ya no es solamente desde el punto de vista ocupacional. Es decir, ya no es solamente generar valor tomando decisiones desde el punto de vista de ocupacional, de proteger al activo más importante de una organización que son las personas. Igualmente, es decir, el riesgo tiene ahora una connotación mucho mayor, más allá del riesgo ocupacional, está asociado más al riesgo desde el punto de vista del equipo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista ambiental. Es decir, cuando hablamos de riesgo, realmente hablamos de dinero. Y el riesgo debemos entenderlo como una percepción, lo tenemos que entender ahora,
que es una percepción que me va a permitir tomar decisiones de aporte de valor, tanto ocupacional, al equipo financiero, al ambiente, que genera beneficios, que disminuye costos. Por lo tanto, podemos entender que el riesgo es un elemento, es un elemento que podemos entender como un idioma. Es decir, muchas veces el hombre de mantenimiento o nosotros como mantenimiento tenemos un problema muy serio, que cuando hablamos con la alta dirección no nos entendemos, porque la alta dirección solamente habla o entiende el término dólares, dinero, un icono monetario, mientras que nosotros como hombres, como técnicos, hablamos de vibración, hablamos de centímetros, hablamos de PSI, hablamos de muchas veces de tomar decisiones basados en espesores remanentes. Eso, señores, no lo entiende la alta dirección. Entonces, el riesgo realmente viene a convertirse como una especie de traductor, en una homologación del idioma que tanto el hombre de mantenimiento como la alta dirección entiende. O sea, realmente la concepción del riesgo podemos verla como eso, como dinero. Y vamos a ver más adelante, pues, por qué digo yo que el riesgo, pues, es dinero. En ese sentido, pues, alineado o como soporte de lo que es la ISO 55000 está lo que es el estándar ISO 31000, que es quien tiene que ver con todo el proceso de gestión del riesgo y quien establece las pautas para realmente implementar un proceso de gestión del riesgo en su organización que aporte valor a la organización. ¿Ok? En ese sentido, la definición de riesgo que este estándar nos plantea es el siguiente: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ya aquí definitivamente la concepción del riesgo está íntimamente relacionado a un logro específico, los objetivos estratégicos de una organización. ¿Por qué? Porque el logro de los objetivos estratégicos de una organización está íntimamente ligado a la sostenibilidad futura de una organización. Es decir, una organización que no logre sus objetivos estratégicos, realmente, ¿qué va a hacer? Pues que sus accionistas la transfieran, la vendan o la cierran. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente una organización que no genera beneficios, pues realmente está destinada a desaparecer. En ese sentido, en el contexto, en el enlace o en el elemento 4 de un sistema de gestión de activos basado en 55001, nos plantea que como requisito el 4.1 y el requisito 4.2, que tenemos que entender, comprender la organización y su contexto, porque entender la organización y su contexto nos va a permitir realmente establecer las estrategias para definir los niveles de tolerancia al riesgo permisible y poder entonces tomar decisiones. Bueno, que definitivamente cuando cambia el contexto, cuando cambia la organización y a pesar de ser situaciones similares, podemos tomar decisiones diferentes. ¿Lo ven? Entonces, en ese sentido, es fundamental y lo plantea la ISO 55001, que definitivamente un proceso de gestión del riesgo requiere, en primera instancia, comprender la organización y su contexto, y no solamente eso, sino comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas realmente dentro de una organización. De allí parte todo lo que es el proceso de definir los niveles de tolerancia al riesgo para poder tomar decisiones, señores. Sin esa línea, señores, sin esa línea de definición del nivel de tolerancia al riesgo, no se podrán tomar decisiones. Y hoy día hemos vivido la experiencia de cuando llegamos a una empresa y preguntamos cuál es su nivel de tolerancia, nadie lo conoce. Muy poca gente conoce estos términos y requerimos realmente pues entender y analizar que es fundamental para poder tomar decisiones, hablar de riesgo. ¿Ok? Básicamente este estándar, el estándar ISO 31000, proporciona básicamente las directrices para gestionar el riesgo que enfrentan las organizaciones. No importa qué tipo de riesgo sea, no importa qué tipo de organización sea. Pues, en cualquier organización
podemos implementar el riesgo tomando en cuenta los elementos de este estándar. En la aplicación de estas directrices pueden adaptarse a cualquier organización y su contexto. Este documento proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y no es específico de una industria o un sector específico, ¿no? Este documento puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles. Es decir, que realmente el riesgo es un elemento que puede servir para tomar decisiones. De hecho, se usa para tomar decisiones a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. Es fundamental que podamos entrelazar esos tres elementos para realmente tomar decisiones que aporten valor a la organización. ¿Ok? Pues este documento está dirigido en primera instancia, a personas que crean y protegen valor en las organizaciones, gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando desempeño. El riesgo realmente es una herramienta que va a permitir medir la mejora de desempeño. El riesgo es una herramienta que va a permitir medir la generación de valor. Es un aspecto muy importante. Las organizaciones de todos los tipos y tamaños que se enfrentan a factores o influencias externas o internas que hacen incierto o logran sus objetivos, pues esta es una herramienta para realmente develar lo que es la incertidumbre y tomar decisiones con incertidumbre. Se dice que aquellas empresas que tomen decisiones con incertidumbre siempre tendrán un paso delante de la competencia. Eso es un elemento muy importante y el riesgo es un elemento que está íntimamente relacionado con la incertidumbre. Y ahora más adelante vamos a ver en las conclusiones cómo el riesgo de alguna manera tiene unos beneficios muy importantes en todos estos procesos. Entonces, matemáticamente hablando, el ingeniero pues se ha dado la tarea de establecer una especie de modelo que nos permita realmente transformar esto en unidades monetarias, ¿ok? Podemos decir entonces que realmente el riesgo es un elemento que encierra dos componentes, lo que es la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de los eventos y sus consecuencias, ¿ok? Generalmente las frecuencias o la probabilidad de ocurrencia de los eventos, la frecuencia de ocurrencia de los eventos está dada en fallas al año, la consecuencia viene dada en dólares año, y cuando multiplicamos ambos conceptos, pues resulta que el riesgo es dólares al año. ¿Y eso qué es? Dinero. ¿Lo ven? O sea, realmente esa es la concepción que quiero que hoy nos llevemos al salir de esta charla, que el riesgo es dinero y que existe una normativa que me ayuda a transformar cualquier concepto, cualquier proceso en dinero y que realmente me permita desde mantenimiento, no importa si es desde mantenimiento, pero igualmente desde recursos humanos, desde ingeniería, desde compra, desde cualquier proceso, tomar decisiones. Básicamente el riesgo va a ser muy útil para tomar decisiones, sobre todo cuando analizamos el costo del ciclo de vida del activo. De tal manera que el riesgo es un elemento fundamental para tomar decisiones que generen valor. ¿Ok? Entonces, definitivamente, tenemos que darle una connotación financiera al riesgo. ¿Ok? Y financieramente podemos decir entonces que el riesgo es un término utilizado para referirse a la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados. ¿Ok? Este concepto engloba entonces la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Es decir, generalmente cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de una connotación negativa. ¿Ok? Cuando la connotación es positiva, estamos hablando de oportunidad. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos bien claro. Y hablar entonces en términos de riesgo financiero, decimos entonces que es hablar el idioma que la alta dirección de cualquier empresa entiende. Entonces, es decir, dinero. Lo que conlleva entonces a facilitar realmente la toma de decisiones, sobre todo en tiempos de crisis económica. Es decir, es fundamental que como hombres de mantenimiento defendamos nuestros
¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Nuestros presupuestos. Generalmente la decisión de cortar el presupuesto es muy tomada a la ligera y muchas veces tomada por el hombre de finanzas, ¿ok? Pero lo que no sabemos es la consecuencia en dinero que eso va a tener a corto plazo. Y a lo mejor en 1 o en 2 años no lo vemos. Y condecoramos muchas veces al hombre de finanzas porque tomó decisiones y ahorró cortando a mantenimiento. Lo que no sabemos es que vamos a pagar 3, 4 y hasta 5 veces más dentro de 2 años por decisiones que muchas veces desde mantenimiento no supimos defender. Y el riesgo es un elemento fundamental para que desde mantenimiento defendamos el presupuesto de mantenimiento y tomemos la decisión. Les decía que realmente para tomar decisiones en cuanto al riesgo debemos definir una línea que se llama límite tolerable. A partir de esa línea, lo que está abajo o lo que está arriba es lo que me va a permitir tomar decisión. Entonces podemos decir que un límite tolerable se define como el máximo nivel aceptable para tener una operación continua sin requerir una acción de mitigación. Una vez que se alcance o se exceda este límite, debemos definir qué hacer. ¿Lo ves? Y el qué hacer básicamente está en qué? En aceptarlo y no hacer nada. O sea, no hacer nada es hacer algo. Mitigarlo, establecer estrategias que permitan realmente mantener el nivel de riesgo dentro de los niveles tolerables establecidos por la organización. ¿A través de qué? A través de acciones que permitan disminuir o bajar la probabilidad de ocurrencia de los eventos, o a través de controlar las consecuencias asociadas. Y por último, pagar, es decir, transferir el riesgo a un tercero. Ahora, una ventaja muy grande que tiene el análisis de riesgo frente a una aseguradora, por ejemplo, es que cuando tú le demuestras a una aseguradora que tienes control del riesgo, que generas estrategias para mitigarlo, para controlarlo, la consecuencia directa es que vas a bajar las cotizaciones o vas a bajar el pago de la prima de la póliza del vehículo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, desde allí ya empiezas a tomar decisiones de aporte de valor a la organización. ¿Ok? Y de hecho, todos estos conceptos están íntimamente ligados y directamente conectados con un sistema de gestión de activos orientado a la 55001. Es decir, el corazón de un sistema de gestión de activos es la planificación, el elemento 6 del sistema de gestión de activos. Y ese elemento 6 tiene un requisito, que es el requisito 6.1, que establece que para definir los objetivos de una organización, que es el requisito 6.2, necesita realmente establecer acciones para enfrentar riesgos y oportunidades. Ya de aquí, directamente, el sistema de gestión de activos nos interconecta con el concepto de riesgo. ¿Y por qué razón? Tenemos que verlo como el riesgo desde el punto de vista de riesgo financiero. Cómo verlo como un idioma que hable toda la organización. No es responsabilidad solamente hablar de la alta dirección. El riesgo debe de alguna manera cruzar transversalmente toda la organización. ¿Ok? Por supuesto, básicamente su requisito 6.1 establece que todo sistema de gestión de activos al planificar debe establecer estrategias que permiten asegurar que el sistema de gestión de activos pueda lograr los resultados propuestos, prevenir o reducir efectos indeseados, lograr la mejora continua, ¿ok? En base a eso, la organización debe establecer acciones para tratar esos riesgos y oportunidades, considerando cómo los riesgos y las oportunidades pueden cambiar a largo y mediano plazo, ¿ok? ¿Cómo? Pues integrando, implementando las acciones en los procesos de su sistema de gestión y evaluar la eficacia de esas acciones. Aquí vemos cómo definitivamente un sistema de gestión de activos nos dice que debemos realmente interconectar la ISO 31000, en otras palabras, con la ISO 55000. ¿Y el porqué de la gestión de riesgo? Bueno, básicamente
desde la estrategia de planificación y gestión de activos, la jerarquización, por ejemplo, de los equipos basados en riesgo, conjuntamente con una definición clara de los compromisos de producción a corto, mediano y largo plazo, son pasos fundamentales para que la planificación aporte valor al negocio. Por lo tanto, el riesgo es un elemento fundamental en la estrategia de planificación y gestión de activos, como lo acabamos de ver. ¿Ok? Como segundo elemento, el riesgo, ¿cómo impacta a la organización y persona facilitadora? A través de que una organización, para realmente establecer una estrategia basada en riesgo, debemos alinearla a los roles claves dentro de una organización de mantenimiento. ¿Cuáles son esos roles? Pues el rol del diagnóstico, es decir, identificar la condición de los activos es fundamental porque está íntimamente relacionada con la probabilidad de falla. Esa probabilidad de falla, por supuesto, debe alimentar a un segundo proceso que es la planificación, que esa planificación, por supuesto, ve cuáles son las necesidades del negocio, cuáles son las necesidades de mantenimiento y en función de eso establecer las acciones de corto, mediano y largo plazo. ¿Lo ven? Y en función de eso establecer entonces dos aspectos fundamentales antes de llegar al proceso de ejecución, que es la programación, que es ponerle horas, recursos y días a todas las actividades de mantenimiento semanales, mensuales, anuales, quinquenales y cada 10 o 15 años. ¿Ok? Y por supuesto, la ejecución debe estar alineada a todos estos procesos. E igualmente, el riesgo es un elemento que me va a permitir potenciar la planificación en la toma de decisiones. ¿Cómo? Pues existen muchas maneras de reducción importantes de costos en la inspección y mantenimiento, por ejemplo, de un activo. El riesgo dentro de mantenimiento me va a permitir, en primera instancia, al conocer la condición o el riesgo de los activos, me va a permitir establecer una reducción del número de equipos que serán abiertos, por ejemplo, para inspección en una parada futura. Porque, ¿qué sucede? Parar un componente, parar una planta no es negocio. Ese es el peor negocio que puede haber. Por lo tanto, en la medida que yo logre disminuir los tiempos de parada, estableciendo realmente con decisiones, con el riesgo, cuáles son los elementos que están fuera del nivel de tolerable riesgo y cuáles son los que están por debajo del nivel de riesgo, me va a permitir generar valor. Extensión de los intervalos entre paradas, es decir, ya a lo mejor no tengo que hacer una parada cada 2 años, a lo mejor en función del riesgo yo puedo establecer y demostrar que el riesgo sigue bajo control y que yo puedo extender esa parada 2 años, 3 años más. Reducción de la duración de las paradas, es decir, ya una parada no dura un mes, sino que dura una semana. Eso es generar valor. Reducción de costos por disminución de alcance de las inspecciones, por ejemplo. Es decir, ya yo no tengo que abrir todos los equipos para inspección o no necesito hacer un barrido completo a todos los equipos. Entonces, todos estos elementos son fundamentales para tomar decisiones. Y, por supuesto, el riesgo, las actividades de riesgo a lo largo de todo el ciclo de vida, tomar el riesgo desde la etapa de diseño, en la etapa de construcción, en la etapa de operación y mantenimiento y en la etapa de desincorporación, me va realmente a permitir aportar valor a la organización en las actividades de optimización del riesgo a nivel del costo del ciclo de vida, como elemento importante. ¿Ok? Y por supuesto, el conocimiento de los activos. El conocimiento, como dijimos anteriormente, el riesgo es incertidumbre sobre los objetivos, sobre la condición de nuestros activos, visto desde mantenimiento. Entonces, realmente el desconocimiento o la incertidumbre es uno de los elementos que más potencian el riesgo y más potencian entonces el costo. En ese sentido, desde el punto de vista de riesgo, es fundamental que develemos y que analicemos el riesgo como un elemento para conocer. Y por supuesto, por último, revisión y análisis del riesgo. Es decir, establecimiento de niveles de tolerancia que me permitan realmente tomar decisiones. En ese sentido, podemos decir que definitivamente la interrelación entre la gestión de activos y el riesgo está en lograr las metas estratégicas, logrando la optimización del riesgo a nivel de las actividades del ciclo de vida del activo. Y que un sistema de gestión de activos requiere realmente el riesgo para tomar decisiones de aporte de valor a la organización. En este sentido, ya para irnos a la segunda, a tomar un pequeño break, el riesgo es un elemento que debe ser parte integral de la gestión de mantenimiento. Es decir, debe ser
no solamente de mantenimiento, sino de la organización. Debe estar incorporada en la cultura de la organización y debe adaptarse a los procesos del negocio. No es una actividad más que yo debo ejecutar. Realmente es un proceso que debo incorporar en el ADN de la gente. Es una nueva manera de trabajar. Y eso no se logra de un día para otro. Esto se logra realmente estableciendo estrategias que permitan realmente ir a que el riesgo sea un elemento para tomar decisiones en nuestro día a día. Seguidamente, pues vamos a esta siguiente 30 minutos o 25 minutos más o menos, vamos a hablar un poco cómo realmente llevar a la práctica todo esto que acabamos de hablar, ¿ok? Todo esto que acabamos de hablar. Y realmente, como dijimos o como cerramos la primera parte, es decir, es fundamental que incorporemos todos estos elementos a la cultura para que realmente esto sea una manera de trabajar y no una herramienta adicional o una tarea adicional que me están pidiendo. Eso realmente es lo que busca de alguna manera el estándar o lo que es un sistema de gestión de activos. Incorporar el riesgo a nivel de ADN de las organizaciones para que realmente se tomen decisiones que aporten realmente valor a la organización. En ese sentido, la ISO 31000 pues nos da todas las pautas, ¿ok? Y básicamente nos plantea que en primera instancia, lo que les he dicho, en primera instancia es fundamental definir los criterios de tolerancia al riesgo. Es decir, definir cuál es ese techo donde a partir de allí ya no es tolerable para la organización. Y por debajo de allí, pues todavía es tolerable. Y no solamente eso, sino ver a futuro cómo se comporta el riesgo y cuándo ese riesgo va a llegar a un nivel que no sea tolerable. Para entonces, desde hoy, empezar a tomar decisiones realmente que aporten valor y no esperar a que el equipo llegue a la falla catastrófica para poder tomar decisiones. Eso es un elemento bien importante. Y entonces el estándar nos plantea definiciones bien claras desde el punto de vista de criterios del riesgo, ¿ok? En ese sentido, la norma nos plantea que la evaluación del riesgo realmente es un concepto que encierra tres elementos: la identificación, el análisis y la valoración. Es decir, cuando yo hago una gestión eficiente del riesgo, estoy identificándolo en primera instancia. Si no lo puedo identificar, no lo voy a poder analizar. Y si no lo puedo analizar, yo no lo voy a poder valorar. En ese sentido, el riesgo es un elemento que me va a permitir establecer estrategias para poder medirlo, para poder capturarlo, para poder darle un valor y en función de ese valor poder tomar decisiones. Entonces yo debo identificarlo, analizarlo y valorarlo. ¿Ok? ¿Qué es identificar el riesgo? Bueno, el propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir las oportunidades y riesgos que pueden ayudar a impedir que una organización logre sus objetivos. Y existe, por ejemplo, el estándar ISO 31000, donde te dice, bueno, cuáles son las herramientas que se han desarrollado hoy día para ese proceso de identificación. O sea, hablamos de tormenta de ideas, entrevistas estructuradas, el método de Delphi, listas de verificación, es decir, una serie de elementos que me van a permitir establecer estrategias para identificarlo. Igualmente, para el proceso de hacer análisis. ¿Qué es el proceso de análisis del riesgo? Una vez que lo identifico, conozco los elementos que lo integran, por supuesto, es un proceso para asignar valores de probabilidad y consecuencia al riesgo. Es decir, yo debo definir una ecuación que me permita modelar el comportamiento de la probabilidad de falla de los eventos que estoy viendo. Y no solamente eso, sino un procedimiento que me permita al mismo tiempo identificar la manera de cómo calcular las consecuencias de lo que ocurre cuando pasa la falla o cuando ocurre el evento. Eso es lo que me va a permitir establecer el proceso de análisis y que básicamente está asociado a transformar en un modelo matemático los elementos que manejan o que son conductores de la frecuencia de ocurrencia de los eventos y de las consecuencias. Y por último, la valoración.
El propósito de la evaluación de riesgo es apoyar la toma de decisiones y es definir realmente cuándo debemos entonces no hacer nada, cuándo hacer algo o cuándo realmente hacerlo. Es decir, el proceso de valoración es lo que me va a permitir establecer lo que llamamos esa línea de tolerancia al riesgo, ¿ok? Y por último, pues el tema de tratamiento. El tema de tratamiento que está muy asociado ya a qué hacer, el seguimiento y cómo de alguna manera cerrar el ciclo que me permita realmente retroalimentar y la mejora continua. En ese sentido, señores, aquí hemos estado hablando de la ISO 31000 como el marco, pero realmente la ISO 31000 se interconecta y la ISO 31000 me dice me dice qué debo hacer, pero no me dice cómo debo hacerlo. El cómo debo hacerlo generalmente está interconectado con normativa que va a depender, por supuesto, del área o del sector donde estemos trabajando. O sea, generalmente, por ejemplo, a nivel de mantenimiento, que es donde yo me desempeño, estamos hablando del estándar 14224 que me plantea, por ejemplo, las estrategias de tolerancia, me plantea cómo debo tomar los datos, ¿ok? Está el estándar NORSOC Z008 que establece estrategias de cómo clasificar el riesgo y las consecuencias en mantenimiento. Tenemos el estándar el ASME PCC post-construcción que me plantea cómo desarrollar planes de inspección basados en riesgo. Está el API RP 580 y 581, que son dos prácticas recomendadas que me permiten realmente, y es donde vamos a ver ahorita un caso práctico de utilización de estas normativas. Existe ya norma a nivel internacional que se está interconectando. Por ejemplo, el API 510 es un estándar, es un código de aplicación que ya establece que si tú planteas el riesgo como un elemento para tomar decisiones, puedes extender muchas de las frecuencias que este mismo código plantea para la inspección, rerateo, reparación y alteración de recipientes a presión. ¿Ok? Existe normativa internacional que plantea como el 891 que plantea todo lo que es el riesgo a nivel de maquinaria, ¿ok? Y cuáles son las estrategias para el 691, perdón, para manejarlo. Y igualmente la 16691, que es un estándar británico que ya de alguna manera plantea todo lo que es ese framework y que está muy orientada a la API 580 para la implementación del riesgo, pero ahora sí, a cualquier organización, ¿ok? En este sentido, vamos a ver un caso práctico de cómo implementamos todos estos conceptos a nivel del mantenimiento del equipo estático. Primero tenemos que decir que el mantenimiento, un equipo estático es todo aquello que tiene como función principal contener un fluido. Es decir, entonces estamos hablando de tuberías, recipientes a presión, reactores, intercambiadores de calor, hornos, tanques, dispositivos de alivio de presión, e igualmente, en base a esa condición, a esa definición de contener fluido, muchas veces tenemos equipos como bombas o compresores que manejan fluidos altamente tóxicos o inflamables. Su función secundaria de contener el fluido es un elemento muy importante. Por lo tanto, pueden ser aplicados todos estos conceptos que vamos a ver. Y básicamente, los equipos estáticos realmente se caracterizan por dos aspectos. El primero es que ellos tienen una baja frecuencia de falla, ¿no? No vemos una falla en nuestra empresa todos los días de un equipo estático, ¿ok? Pero generalmente cuando fallan son catastróficos, ¿ok? Generalmente pueden hacernos perder la empresa completa. Entonces, los equipos estáticos son un elemento muy importante de la organización y el riesgo es un elemento que nos va a permitir realmente tomar decisiones desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? ¿Con qué alcance hacerlo? ¿Con qué frecuencia hacerlo? ¿Con qué técnica hacerlo? Es fundamental. Entonces podemos decir que un plan de inspección es un instrumento que define los parámetros a seguir para llevar a cabo una inspección de un equipo estático mediante la utilización de ensayos no destructivos. Entonces es fundamental que yo ese plan de inspección defina, bueno, ¿qué técnica de ensayo no destructivo voy a hacer? Y eso va a estar asociado, por supuesto, a los mecanismos de deterioro que estén presentes
y que estén deteriorando mi equipo. Como segundo elemento, yo debo definir realmente cuándo hacerlo y con qué alcance. Realmente debo hacer un barrido completo o debo hacer un muestreo. ¿Qué debo hacer? Entonces, eso es parte y el objetivo que tiene un plan de inspección. Detectar y medir el avance de esos mecanismos, ¿verdad? Para que de alguna manera yo pueda establecer estrategias de mantenimiento de manera proactiva que permitan asegurar la integridad mecánica del componente y evitar que llegue a la falla catastrófica. En ese sentido, pues como ya lo dice el estándar ISO 31000, yo debo, si quiero establecer un plan de inspección basado en riesgo, establecer una gestión del riesgo del equipo estático, yo debo entonces establecer un proceso de identificación, un proceso de análisis y un proceso de valoración. Veamos entonces, bueno, ¿qué es ese proceso de identificación dentro de lo que es el plan de inspección de un equipo estático? Pues es identificar, encontrar, reconocer y describir los elementos que puedan realmente potenciar el riesgo. Y en un equipo estático, ¿cuáles son? Bueno, esos mecanismos de daño que afectan a un equipo estático, es decir, una tubería, un tanque, un recipiente a presión, una válvula de un dispositivo de alivio de presión. Estamos hablando entonces, por ejemplo, del concepto de mecanismos de daño. Esos mecanismos de daño existen varias familias de mecanismos de daño que afectan a nuestros equipos estáticos. Por ejemplo, adelgazamiento interno. Es decir, ellos pierden internamente espesores. ¿Y eso cómo afecta el riesgo? Por supuesto, ese mecanismo incrementa en la medida que pierde espesor la probabilidad de falla. ¿Lo ven? Y no solamente existe un mecanismo que se llama adelgazamiento, existe un mecanismo, ese adelgazamiento interno. Existe también un mecanismo que se llama adelgazamiento externo o corrosión externa o corrosión bajo aislamiento, que igualmente adelgaza las paredes de los equipos y genera un incremento de la probabilidad de falla. Pero también hay agrietamiento, también hay fatiga mecánica, también hay fragilización, también hay ataque por hidrógeno a alta temperatura. Es decir, hay toda una familia de mecanismos que yo debo analizar. ¿Y eso es qué? Eso es parte del proceso de identificación del riesgo. ¿Lo ven? Ahora, para ese proceso, pues existe normativa como el API RP 571, por ejemplo, que es una normativa que analiza los mecanismos de daño que afectan nuestros equipos. Y está el ASME PCC3, está la DESNOR Verita DNB RPG 101, el API RP 581 nos dice cómo calcularlo y cómo convertir eso en un número. Es decir, desde el punto de vista de documentación, estas normas se interconectan con la ISO 31000 porque me dicen el cómo realmente hacer este proceso de identificación del riesgo. ¿Ok? Una vez que yo ejecuto el proceso de identificación del riesgo y que no solamente a nivel de equipo estático lo voy a hacer a nivel de mecanismo de daño, sino también a nivel de consecuencias. ¿Ok? Esos dos elementos debo hacerlo para luego ir a un proceso de análisis. ¿Qué es el proceso de análisis? Bueno, es identificar cómo matemáticamente calculo ese mecanismo de deterioro, de corrosión, de adelgazamiento, de ataque por hidrógeno, cómo transformo eso en un número y cómo la fuga de ese fluido puede generar una explosión o una fuga tóxica o una fuga inflamable y cómo transformar eso en dólares. ¿Ok? Entonces, eso es lo que plantea entonces la normativa. Es decir, el análisis del riesgo consiste en identificar pues, que para la probabilidad de falla de estos equipos, el API RP 581 me establece un modelo que toma en cuenta tres elementos, que no vamos a entrar en detalles que más adelante en los cursos podemos verlo, pero que en los equipos estáticos tienen un modelo para calcular su probabilidad de falla que depende de una frecuencia de falla genérica, de unos factores de daño que va a permitir transformar los ataques de los mecanismos de deterioro en un número y cómo la gerencia también puede influir la probabilidad de falla. Y no solamente eso, sino que establece también cómo calcular las consecuencias de falla a través de un modelo matemático que permite tomar en cuenta el tipo de fluido, las tasas de fuga, los tamaños de agujero y cómo transformar todo eso en consecuencias financieras. ¿Lo ven? Una vez que tengo esos dos elementos,
yo multiplico probabilidad de falla por consecuencia y tengo los dólares al año. Eso me permitió entonces ya establecer de alguna manera el análisis. Una vez que calculo ese riesgo, ahora, ¿cómo lo valoro? Bueno, el proceso de valoración del riesgo está asociado con la generación de límites tolerables. Y esa generación de límites tolerables es la que va a permitir tomar decisiones. Y muy sencillo, miren esto. Es decir, imagínense que esto es una gráfica riesgo contra tiempo. Entonces, ¿qué sucede con nuestros equipos estáticos en la medida que el riesgo transcurre? Los mecanismos de deterioro actúan, por lo tanto, la probabilidad de falla se incrementa en el tiempo y eso incrementa el riesgo. Y por eso esta curva, ven que se incrementa en el tiempo, porque se incrementa la probabilidad de falla de nuestros componentes. ¿Qué sucede si yo tengo un nivel de tolerancia al riesgo de $5,000 año? Bueno, el tiempo en que alcanza $5,000 al año al nivel tolerable es mucho más rápido, ¿ok? Es mucho más rápido si lo pongo a $100,000 año. ¿Lo ven? Entonces, realmente ese nivel de tolerancia al riesgo está asociado con el nivel de aceptación de deterioro de los componentes. En la medida que yo tolero más riesgo, tolero más deterioro. Y por supuesto, si tolero más deterioro, voy a tener mayor probabilidad de que el equipo falle. ¿Lo ven? Ahora, aquí yo debo actuar. Entonces, yo debo actuar más frecuentemente que cuando actúo con un nivel de tolerancia asociado a un nivel alto de riesgo. Entonces, generalmente, esto es lo que permite que muchas veces en una organización con un nivel de riesgo tolerable muy bajo, tome decisiones desde el punto de vista de frecuencia de inspección, va a inspeccionar mucho más los equipos que una organización que tenga un nivel de tolerancia mayor. ¿Lo ven? ¿Ok? Y por supuesto, ahí el riesgo, la tolerancia al riesgo puede cambiar. Es decir, yo puedo ir bajando en la medida que si este nivel de tolerancia al riesgo que yo generé o tengo, ocurrió que antes de llegar aquí el equipo falló, yo debo bajar mi nivel de riesgo tolerable. ¿Por qué? Porque lo que busca esta metodología es que tú tomes decisiones antes de que el equipo llegue a niveles de riesgo donde pueda ocurrir una falla catastrófica, ¿ok? Y generalmente entonces existe toda una documentación que me permite desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo cuantificar el riesgo y definir entonces en función de eso pues cuál es ese nivel de riesgo tolerable para tratarlo, ¿ok? Y una vez que entonces que yo trato el riesgo, desarrollo mi plan de inspección. ¿Cómo? Bueno, definiendo, como les dije anteriormente, qué tipo de daño se produce, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos que están afectando a mi equipo? ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de falla de ese componente o de ese equipo? ¿Ok? Una vez que defino el riesgo, pues viene el proceso de mitigación, que es decir, bueno, de tratarlo. Si está en un nivel de riesgo tolerable o no, pues cuándo debo inspeccionarlo, con qué alcance debo inspeccionarlo y muy importante, con qué técnica de ensayo no destructivo debo monitorear la condición, porque esa es otra. Es decir, cada mecanismo de deterioro está interconectado con una técnica de ensayo no destructivo. Por ejemplo, adelgazamiento interno yo no lo puedo medir con tinte penetrante. Yo necesito ultrasonido, por ejemplo, haz recto para medir la pérdida de corrosión interna. Ahora, si yo tengo agrietamiento externo como mecanismo, el ultrasonido no me sirve. Yo debo utilizar, por ejemplo, partículas magnéticas o tintes penetrantes. Entonces va a depender mucho de esos elementos, ¿no? Y a eso es lo que me refiero con esta lámina. Cada mecanismo de deterioro se interconecta con una técnica específica de ensayo no destructivo. Y a la final, pues vamos a obtener algo como esto. Es decir, saber qué debo hacer desde el punto de vista de mantenimiento como hombre de inspección, qué voy a hacer este año, qué voy a hacer el año que viene, qué voy a hacer dentro de los próximos 10 años. De tal manera que esto es lo que me va a permitir planificar mi mantenimiento y tomar decisiones desde el punto de vista de generación de valor. En ese sentido, pues, y ya para cerrar y abrir los micrófonos, ¿cuáles son los beneficios de incorporar el riesgo en el mantenimiento de estos equipos estáticos? Primero, evitar la falla catastrófica de nuestros equipos. Eso es lo primero. Segundo, permite modelar el comportamiento futuro del deterioro de los equipos, permite direccionar los recursos hacia los equipos clave de proceso,
permite una reducción apreciable en los puntos de monitoreo de condición de los equipos, mejorando el proceso de planeación de las campañas y disminuyendo los costos de las inspecciones. Y por último, pues se alcanzan reducciones significativas de costos asociados al alcance de las paradas de planta, reduciendo en un alto porcentaje el número de equipos a intervenir, reduciendo la extensión de los intervalos entre paradas y reducción del tiempo de duración de la parada. En ese sentido, pues, para abrir los micrófonos y conversar con ustedes y escucharlos, quiero cerrar pues con esta frase que abrí. El conocimiento es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte. En ese sentido, pues, desde mi persona, como Robinson Medina, hemos creado pues varias redes que les permiten tener acceso a todos estos conocimientos. Por ejemplo, en LinkedIn pueden conseguirme a través de este enlace. En YouTube pueden conocer nuestro canal Asset TV, donde realmente hay más de 100 videos que hablamos sobre estos temas. Pueden conocer igualmente nuestra página web como empresa y nuestra red de patrocinantes o red privada de conocimiento, donde, bueno, compartimos en profundidad todo lo que es el proceso de capacitación, información en estos menesteres. En ese sentido, pues, muchas gracias por el espacio y abrimos